Buenos días a todos. Casi tardes. Sé que está cerca la hora de la comida, así que voy a intentar al menos hacerlo lo más ameno posible, ¿no? Algo que está quedando claro, creo, en este congreso, si es que todavía no lo estaba, es que Colombia pasa ahora mismo por un momento clave para su sistema eléctrico y su mercado eléctrico, ¿no? Recientemente venimos de pasar una época de Niño que ha puesto a prueba la resiliencia del sistema. Ese Niño parece que se alargó casi de bebé adolescente y esto lo que ha hecho, o las perspectivas, es que a futuro pueda incluso ser más grave si no cambia el sistema o se desarrolla nueva capacidad. En ese sentido ya se ha hablado bastante, no voy a volver a reincidir sobre lo mismo. Estamos en un momento muy crítico, pero lo importante es que en ese contexto, desde Acolgen, nos pidieron realizar un estudio a nivel internacional sobre cuál es la situación de otros mercados, ¿no? Porque generalmente los sistemas eléctricos tienden a compartir elementos en común y generalmente a veces medidas o soluciones que se han aplicado en otros sistemas pueden ser aplicables en el sistema propio, siempre con algunas particularidades y teniendo en cuenta los detalles de cada mercado. En ese sentido, junto con los compañeros de Serrano Martínez, lo que se nos encargó fue realizar un estudio dividido en 4 etapas, donde pasábamos desde un análisis del contexto colombiano, tanto a nivel regulatorio, legal y de propio mercado, como a un análisis comparativo con distintos mercados internacionales que fueron escogidos en conjunto tanto con Acolgen como con sus asociados, para después ver todas esas, digamos, medidas, reformas que se están planteando en otros mercados, cómo encajaban o cómo podían encajar con las medidas que se están planteando en Colombia y analizar el impacto que pueden tener esas medidas sobre el mercado o sobre el sistema colombiano en el corto y medio plazo. Si vamos muy rápidamente al detalle del estudio, en esta primera gráfica voy a mostrar algo que seguramente ya todos tenemos muy visto, y es la matriz energética colombiana, tanto en capacidad instalada como en generación. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que tenemos una matriz muy limpia a día de hoy, con un 70% de generación hidráulica, dependiendo del año, pero que esto la deja expuesta, como hemos visto, a variaciones o a los cambios o a los fenómenos climáticos que sufre el país. ¿Dónde está la parte positiva o el mensaje positivo? En lo que vemos que pueda ocurrir a partir del año 24. Cómo, digamos, con una relativa pequeña integración de energías renovables, podemos complementar de manera muy efectiva esa matriz que ya es, en cierta medida, muy limpia y muy descarbonizada. Podemos reducir la dependencia de la hidro y también la dependencia de las térmicas en momentos de estrés y avanzar, digamos, hacia una matriz energética cada vez más renovable y sostenible. Y que además nos permita entregar con garantía de suministro, con seguridad de suministro, la demanda creciente y a un ritmo bastante grande, por cierto, que tiene Colombia, ¿no? Sin embargo, esto al final no está exento de problemas. De nuevo, es muy conocido los retos, los problemas que están teniendo los proyectos renovables para desarrollarse en Colombia, y en ese sentido es muy importante que se analicen tanto los retos de desarrollo como los posteriores retos de integración que van a tener en la red y que ya se han hablado anteriormente. Bien, lo que hicimos, teniendo en cuenta, claro, el contexto energético colombiano, fue compararlo con el de otros mercados y países. En ese sentido, aquí, de manera muy resumida, entre todas las variables que analizamos, lo que queríamos ver primero es cómo compara a nivel de penetración renovable Colombia con otros países similares, cómo compara a nivel de seguridad de suministro o capacidad instalada y cómo compara también a nivel de concentración del sector generación, ¿no?
De tal manera que la primera gráfica lo que muestra es la penetración de renovables sobre generación para cada uno de los países, teniendo en cuenta tanto la energía hidráulica como la energía hidráulica dentro de la matriz, como solamente fuentes renovables no convencionales, vamos a decir, eólica y solar. Bien, un punto interesante, ya lo veníamos diciendo, Colombia tiene una matriz muy descarbonizada a día de hoy, pero no tiene una matriz tan descarbonizada si descontamos la hidro. Algo que sí que vemos es que los países que ya parten con una matriz muy descarbonizada o partían en su momento con una matriz muy descarbonizada, estoy hablando principalmente de Noruega, pero también recientemente de Uruguay, con penetraciones relativamente pequeñas de esas tecnologías renovables no convencionales, consiguen llegar a generación renovable incluso por encima del 100%. Esto se debe sobre todo, en el caso principalmente de Noruega y de Uruguay, a que son capaces de exportar esa energía a sus vecinos. Es decir, tienen excedentes de energía. Y en esa situación podría encontrarse Colombia. Vemos en el otro extremo países donde la energía hidráulica no es tan relevante. En este caso, nosotros lo sufrimos en España, pero también en Reino Unido, donde sí que necesitamos un despliegue de tecnologías renovables mucho mayor si queremos descarbonizar el sistema eléctrico. Y esto está muy relacionado e impacta en gran manera con el gráfico de abajo. Abajo lo que estamos mostrando es cómo se relaciona el pico de demanda, la punta de demanda, frente a la capacidad instalada, teniendo en cuenta, por un lado, todas las tecnologías y, por otro lado, teniendo solo en cuenta la capacidad firme. Claro, si volvemos al tema que decía de esos países que no tienen una base hidro tan fuerte, como es el caso de España, vemos como la barra de verde clarito, la demanda pico es un 34% solo de la capacidad total instalada. Tenemos una demanda pico histórica de 42 gigavatios y una capacidad instalada, me parece que de 120. Esto, de nuevo, lo que lleva es a unos sobrecostes en esa transición porque hay que instalar muchos más gigavatios de los que son renovables, de los que son necesarios, vamos a decir, y a unos sobrecostes también en la transmisión, porque no hay que olvidar que todas estas tecnologías renovables necesitan de una expansión acorde de la transmisión. Y todo esto, además, acompañado, como estamos sufriendo y como se ha mencionado anteriormente, en España, de precios negativos, generadores que no son capaces de verter toda la energía que dijeron que iban a generar y, por lo tanto, por mucho que tuvieran un PPA firmado, tienen ese riesgo de volumen que les está afectando, puesto que eso no está cubierto por el PPA, etcétera, etcétera. Y, por último, la tercera gráfica realmente lo que queríamos mostrar es un poco la comparativa entre países de cómo de concentrado está el sector generación y cómo se relaciona eso con el momento en que liberalizaron la generación cada uno de los países. Bien, los países europeos, que fueron tal vez los primeros a nivel internacional en liberalizar la generación, han conseguido tener un índice de concentración muy por debajo de los 1.500, incluso de los 1.200 en el HHI, que es lo que se considera como un mercado de baja concentración, está aceptado a nivel internacional. Si vamos a la región, es muy claro en la transición entre México, Brasil y Chile cómo una liberalización más temprana del sector generación favorece la entrada de nuevos agentes en el mercado y, por lo tanto, favorece esa competencia. Y en ese punto se encuentra Colombia, ¿no?, en un estado intermedio con un índice muy cercano a esos 1.500, lo que se considera de baja concentración, indica que el sector de la generación está lo suficientemente diversificado como para que se pueda desarrollar un mercado en competencia. La siguiente fase de este análisis internacional fue profundizar en las reformas que están llevando a cabo estos mercados internacionales precisamente para abordar esta transición energética, ¿no? Y, en base a esto, tomar una serie de medidas o de lecciones aprendidas que podrían ser, tal vez, aplicadas o aplicables en el caso de Colombia. Arriba tenemos dos países europeos que comparten muchas cosas en común. Principalmente en Europa se enfrentan o nos enfrentamos a un problema que viene desde el año 21-22 y es la escasez de gas natural y la duda sobre la seguridad energética y la seguridad de suministro que podemos tener, ¿no? En ese contexto, como ponemos ahí, lo que están tomando
medidas los países es buscar diversificar su matriz energética ya no solo para el sector eléctrico, sino a nivel general. Por eso estamos viendo cómo constantemente se están anunciando medidas para impulso de renovables, pero también para hidrógeno verde y todos sus derivados. Bien, respecto al sistema eléctrico, es cierto que España, Reino Unido cuentan ya con una matriz o con una penetración renovable bastante alta y se enfrentan probablemente a la segunda etapa en esta transición energética, que es qué hacemos con tanta energía, sobre todo en los periodos que sobra, y sobre todo cómo garantizamos la viabilidad de esas renovables cuando los precios de manera recurrente están cercanos a cero o incluso negativos. Algo interesante fue que en un primer momento se debatió mucho sobre el sistema marginalista, si era una buena opción, si un despacho marginalista era una buena solución, si había que pasar a un mercado de contratos. Bien, realmente algo que se decidió, que se vio en Europa analizándolo, es que el mercado marginalista sigue siendo y seguirá siendo probablemente la mejor solución para un despacho de corto plazo. Si bien es cierto que con sistemas donde cada vez tenemos más tecnologías cuyo costo marginal es muy cercano a cero, no garantiza la viabilidad o la expansión del sistema o tiene más dificultades para hacerlo y, por lo tanto, es necesario reforzar esos mercados spot que tenemos en Europa con mercados de contratos. Curiosamente, algo que Colombia ya tiene muy instalado y muy desarrollado. Tal vez sí que estemos hablando de mercados de contratos de más largo plazo, PPAs de 10, 15, incluso 20 años, que es lo que consiguen el cierre financiero de estos proyectos, ¿no? Otro punto que se hablaba también, sobre todo en el caso de Reino Unido, es la necesidad de pasar o no a un mercado nodal o a un mercado zonal. Bien, luego entraremos más en detalle sobre este punto, analizando el caso de Chile, pero lo cierto es que si bien un mercado zonal puede dar o puede enviar señales al mercado de inversión a nivel de localización, vuelve tan complejo el despacho que quizás los beneficios que pueda aportar no superan esos retos o esas barreras. Pero sí es cierto que se puede adoptar una solución intermedia, como puede ser el caso de los nórdicos o el caso de Italia, donde tienen mercados zonales. No entran tanto en el nodo a nodo, sino en la zona a zona. Y eso quizás sí pueda ser interesante en un contexto donde la demanda va a empezar a participar también, va a empezar a ser sensible, vamos a tener baterías, va a haber hidrógeno, el propio vehículo eléctrico o agregadores de demanda, que se manden esas señales de localización también en áreas grandes para instalarse, ¿no? Y que de una manera, digamos, mediante un mecanismo de mercado, sin quizá necesidades de expansión de la transmisión para que la electricidad llegue a todos los sitios, el propio mercado de oferta y de demanda autorregule y reduzca esas necesidades de expansión. Si vamos al caso de la región latinoamericana, Chile se enfrenta también a una situación similar a la de Europa, ¿no? Es conocido que tiene un despliegue renovable muy grande, al menos en términos relativos, y es conocido los problemas que están teniendo de vertidos, sobre todo la solar en el norte, que está teniendo problemas para llegar al centro del país, en parte por retrasos en la transmisión, pero también realmente porque hay una sobreinstalación y la demanda chilena no está creciendo al ritmo que se esperaba para poder absorber toda esa creciente generación. En ese sentido, algo que se está planteando en Chile y que es interesante también analizar es reforzar los mercados auxiliares, ¿no? Los mercados de servicios complementarios, el mercado intradiario, que al final lo que permiten o lo que ofrecen a los generadores son herramientas de mercado para poder balancear su energía y incurrir en menos costes o en menos sobrecostes del sistema, ya que sería el propio mercado y los propios agentes en competencia quienes tendrían que regular sus programas de generación, ¿no? Finalmente, el caso de Brasil, como hemos visto antes, Brasil ha tenido una liberalización del sector eléctrico más tardía y se encuentran quizá en un proceso previo al de otros países, incluso al caso colombiano, ¿no? Realmente, a día de hoy, ellos han pasado de un despacho semanal a un despacho horario, como un primer paso. Se está hablando también de pasar de un mercado de costes, al igual que en Chile, a un mercado de ofertas,
precisamente, y lo veremos más adelante, por esa complejidad que tiene el despacho de costes para el Coordinador Nacional en escenarios, sobre todo, de alta penetración de renovables y, sobre todo, cuando tenemos un porcentaje o una participación de almacenamiento, no solamente de baterías, hablo también de la hidro, en el caso de Colombia, muy grande. Realmente los despachos de ofertas pueden ser más sencillos, más eficientes de manejar. Bien, una vez analizado todo el contexto internacional, lo que hicimos por parte tanto de Acolgen como Serrano Martínez y EIFRI fue sentarnos a analizar cuáles son las medidas regulatorias o las propuestas, mejor dicho, regulatorias que se están planteando en Colombia y ver primero la interpretación que hacíamos de ellas y el impacto que podrían tener sobre el mercado eléctrico colombiano en caso de llevarse a cabo a futuro. Para ello, nos apoyamos en nuestro modelo de mercado eléctrico, el B3, es básicamente un modelo de despacho fundamental donde representamos el sistema eléctrico colombiano planta a planta, introducimos una serie de inputs, demanda, precios de combustibles, etcétera, etcétera, y realizamos un despacho a nivel horario para ver cuál sería ese precio de bolsa a futuro. Esto, de nuevo, lo hicimos también teniendo en cuenta distintas meteorologías. Nosotros desde EIFRI no entramos tanto a predecir cuándo se van a dar los fenómenos del niño o de niña, que como bien se está diciendo ahora, cada vez son más difíciles de predecir, sino que preferimos tener ese abanico de opciones a la hora de realizar estas simulaciones. Y esto fue lo que hicimos, realizar estas simulaciones en escenarios secos y en escenarios más húmedos, ¿no? Todo esto se hizo hasta el año 2035, importante bajo los supuestos a futuro de EIFRI. Y bueno, aquí un poco lo que vamos a analizar, tanto el impacto en precios como en despacho, como sobre la posible expansión del sistema y qué implicaciones podía tener esto sobre el mercado eléctrico colombiano. Aquí un resumen muy breve de las 9 propuestas que se analizaron. No voy a entrar tampoco en el detalle de todas, no, se me va a acabar el tiempo y no quiero tampoco entretener más de la cuenta a nadie antes de la comida, pero de todas formas encantados de conversar luego en detalle sobre cualquiera de ellas. En un primer momento, quizá las dos más relevantes, la 701, la 049 y la 028, que proponen medidas de intervención del precio de bolsa directamente, ¿no? En el caso de una, reemplazar la oferta hidráulica por una térmica y en el caso de la otra, poner directamente un tope al precio eléctrico. También analizamos la 030, que propone realmente intervenir el precio de los mínimos operativos de hidráulicos. También aquella que propone reducir el límite de plantas menores de 20 a 5 megavatios y qué implicación podría tener. Cómo podría afectar el cambio del caudal ambiental sobre el despacho. Luego se analizaron finalmente las medidas de mitigación de poder de la 143 y en los mercados intradiarios. Y por último, más a nivel cualitativo, ese despacho de costos, pasar de un despacho de ofertas a un despacho de costos y cómo se pretende modificar la asignación de las obligaciones de energía firme en las subastas del cargo por confiabilidad, donde de manera muy resumida se pase a tener, mejor dicho, 2 subastas entre plantas existentes y plantas nuevas. Bien, en el caso de las 3 primeras medidas, lo que hicimos fue analizar hora a hora, para un escenario seco y un escenario húmedo, en qué horas estaba marcando marginal una hidráulica y dentro de la curva de la orden de mérito podría haber una térmica que reemplazase esa oferta. Bien, algo interesante aquí es que, si bien en los primeros años, debido precisamente a que no hay una alternativa tecnológica, no hay una diversificación grande del mix, esa medida podría afectar a un número bastante importante de horas, sobre todo, evidentemente, en años húmedos donde tenemos más recurso hídrico y es más probable que esté en el marginal. Si entramos en las diferencias del precio de bolsa, ese precio de bolsa no se ve tan afectado, ¿no? Vemos unos impactos medios en torno a los 5 o 6 dólares el megavatio hora. Y una segunda lectura, más interesante aún, es
precisamente, si recordamos la slide inicial, con la penetración de renovables, incluso a niveles tan bajos, vemos cómo empieza a reducirse la aplicación de esta medida dentro del mercado eléctrico, ¿no? Es decir, precisamente favorecer esa diversificación del mix realmente contribuye mucho más a evitar posibles situaciones de precios altos que realmente una intervención del mercado con las señales que eso pueda generar de cara a los inversores, ¿no? De manera muy similar, en el siguiente escenario, lo que veíamos es cuántas veces, hora a hora, se estaba dando ese precio máximo de 530 pesos el kilovatio hora, lo convertimos en torno a unos 120 dólares, ¿no? Para hacer el cambio del megavatio hora. La realidad fue, a la hora de analizarlo, y es que realmente ese precio no veíamos que se fuese a alcanzar tantas veces como pudiera parecer, ¿no? Incluso, de nuevo, cómo esa entrada de renovables podía reducir la diferencia entre el precio máximo que se da en el mercado, que es lo que estamos viendo en la gráfica de arriba, y ese límite de los 530 pesos el kilovatio hora. La tercera medida que analizamos, la de intervenir las ofertas, o la de, mejor dicho, ponerle un precio diferente al mínimo, al caudal ambiental, ¿no? Al mínimo técnico, vamos a decir, de la sidro, lo que analizamos fue primero ver cuánto era ese mínimo técnico hora a hora en base a la información pública disponible, ¿no? Un punto interesante es que, si bien el efecto en precio para esta energía puede ser muy grande, puesto que pasará de recibir bolsa a recibir un precio mucho más moderado, en un primer momento CERE, luego se habló del precio de contratos, realmente esa energía es muy pequeña y el efecto sobre el sistema eléctrico es mucho más moderado de lo que pudiera parecer. De tal manera que esto puede afectar de manera muy grande a los agentes específicos que tengan estas plantas, pero con un impacto, con una reducción de precio de bolsa muy limitada precisamente por ese volumen de energía tan limitado, ¿no? El siguiente punto va muy relacionado y es el cómo pasar esas plantas menores de 20 megavatios a 5 megavatios y qué impacto pueda tener sobre el desarrollo de plantas. De igual manera, lo que quisimos ver es el impacto en precios que podía tener esta medida sobre las plantas de manera específica y sobre el sistema. Arriba lo que estamos mostrando es la reducción de precios que estimamos sobre el sistema, como se puede ver, muy cercana, incluso por debajo del dólar el megavatio hora. Sin embargo, sí que es relevante la reducción que podrían ver las plantas de manera particular, cuando ya no se reparte ese coste, ese monto total entre toda la energía, sino en la planta en específico. Y vemos caídas que pueden llegar a desde los 15, 10 dólares el megavatio hora hasta los 25 dólares el megavatio hora. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que lo que aportan estas plantas no solamente es esa diversificación, sino es esa generación más cerca de los centros de consumo, esa reducción en las necesidades de expansión de la transmisión, y quizás este tipo de medidas puedan desincentivar estos desarrollos en favor de desarrollos más grandes con los problemas que estamos viendo que están teniendo los grandes parques renovables. Con lo cual, quizás un balance entre ambos tipos de desarrollos pueda ser lo conveniente y no sea lo conveniente modificar o alterar este balance con medidas de este tipo, ¿no? La siguiente medida, quizás es la más obvia, lo que hicimos fue analizar cómo cambios en ese caudal mínimo podrían afectar a la curva horaria de precios. En última instancia, lo que veíamos es que si se amplía la obligación de turbinar agua por mínimo técnico, por caudal ambiental, etcétera, etcétera, lo que tenemos es menos capacidad de embalse, menos capacidad de gestión y, por lo tanto, en las horas de la noche tendremos precios más bajos y en las horas de la tarde, mejor dicho, o de la punta de demanda, tendremos precios más altos. Esto, al final, lo que conlleva es a un incremento en la volatilidad de los precios a nivel horario. La siguiente medida, la medida de la 143, la mitigación de poder, lo que realizamos fue un análisis histórico de cómo habría afectado esta medida
que es de intervención ex ante, ¿no? Donde se analizaba primero la pivotalidad de las unidades y luego si realmente era necesario mitigar la oferta. Algo interesante que analizamos para años de niño, el 15 y el 16, y luego años más recientes, 20 y 21, para tener un poco todo el espectro, es que realmente no había, o el volumen de unidades pivotales era realmente reducido, con excepción del año 15, donde sí que vemos un 10% de las horas podría ocurrir esa situación. Pero, de hecho, si nos vamos a la mitigación de ofertas, vemos que se reduce un poco más, hasta el 9%, y algo más interesante todavía es, incluso cuando habría que intervenir esa oferta, la reducción del precio es de un 5%. De nuevo, estamos enviando una señal de intervención al precio de bolsa para no afectarlo de una manera notoria, pero sí enviar una señal al mercado sobre que se está interviniendo con las consecuencias que eso pueda traer para los inversores. Ya las tres medidas siguientes las analizamos más a nivel cualitativo. En el caso de los mercados intradiarios, esto es un desarrollo, vamos a decir, natural, necesario de todos los mercados. Chile tiene su mercado intradiario. En el caso de Europa, tenemos 3 sesiones de intradiario de subastas más una sesión continua 24 horas. Tenemos además toda la serie de servicios complementarios que permiten precisamente a las térmicas y a las unidades gestionables poner en valor esos servicios que son capaces de dar frente a las renovables, ¿no? Hablamos de la intermitencia de las renovables, pero la realidad es que el mercado diario generalmente no permite poner en valor esos, digamos, beneficios, esos servicios adicionales que tienen las térmicas y las plantas gestionables. En ese sentido, lo que vemos es que es una sofisticación, un desarrollo natural del mercado y que realmente puede traer ciertos beneficios y reducción de los costes totales del sistema. Respecto al despacho de costos, algo interesante es que a nivel internacional realmente lo que estamos viendo es que los mercados están yendo en el sentido opuesto, es decir, desde despacho de costos a despacho de ofertas. Y aquí el caso más relevante es Chile, que ya está realizando análisis y estudios para ver las implicaciones de hacer ese cambio de modelo. Esto en última instancia se debe a que en un despacho de costos donde tienes un volumen de penetración renovable muy alto, un coordinador central, en el caso de Chile el coordinador nacional, empieza a tener problemas a la hora de manejar todo ese volumen de información y realizar un despacho eficiente, ¿no? Hasta el punto de que, de manera muy puntual, pero se puede producir la paradoja de que para un mismo nodo una planta sí genere y otra no, simplemente por cómo se realiza ese despacho teórico. Mientras que, si vemos en un sistema con una concentración baja, con un nivel de competencia alto, dejar que sean los propios agentes quienes diseñen su oferta, su estrategia, tanto de largo plazo como lo que pueda afectar ese largo plazo al medio plazo, realmente firmar unos contratos de PPAs que sean competitivos puede ser mucho más eficiente a la hora de gestionar o de manejar un mercado eléctrico, ¿no? Y por último, respecto a la última resolución, la 133, que lo que propone es separar las subastas de energía firme entre las plantas existentes y las plantas nuevas, de tal manera que habría 2 precios. Aquí simplemente decir que tal vez habría que replantearlo teniendo en cuenta que realmente lo que están ofreciendo es el mismo producto, que es energía firme, ¿no? Con lo cual, simplemente una revisión a nivel cualitativo sobre esta medida. Por aquí voy a pasar muy rápido, ya que toda la parte del análisis legal, test de coherencia y análisis comparado lo realizaron los compañeros de Serrano Martínez. Decir que se encuentran en el evento, en el congreso, así que si hay cualquier duda les podéis preguntar a ellos y encantados de responderos seguro. Realmente lo que se hizo fue todas estas medidas anteriores analizarlas desde un punto de vista legal y jurídico, mediante un test de coherencia y un test de litigiosidad, ¿no? Realmente, y a modo de resumen, lo que se vio es que muchas de estas medidas de intervención pueden enfrentar a posteriori problemas de litigiosidad y, por otro lado, lo que estamos viendo como medidas para controlar el poder de mercado a nivel internacional son medidas más destinadas
a la monitorización del mercado y a la mitigación de poder, no tanto a la intervención directa, ¿no? En el caso de Chile, están intentando reforzar la supervisión del mercado de servicios complementarios, puesto que hay menor liquidez y pueden darse situaciones de pivotalidad más a menudo. En el caso de ERCOT, se ha implementado la figura de un monitor independiente de mercado, que es tan sencillo o tan complejo como una empresa privada independiente que tiene el cargo, el mandato de realizar esas labores de esa supervisión del mercado eléctrico. Y si se identifican estas situaciones, realmente ahí sí entrar en una mitigación de estas ofertas, pero no una intervención de la señal directamente, ¿no? Con todo esto, y a modo de resumen, dejamos aquí algunos puntos sobre este estudio, ¿no? Y es, primero, para el contexto o el diagnóstico del mercado eléctrico colombiano, como hemos dicho, parte de una situación actual complicada, compleja, con retos grandes por delante, donde realmente, si se analiza en detalle, vemos que diversificar esa matriz actual, dar o desarrollar tecnologías que apoyen a la gran capacidad hidráulica que tiene Colombia puede ser mucho más eficiente y puede traer muchos más beneficios para el sistema eléctrico, ¿no? Otro punto interesante a nivel internacional, lo que decía anteriormente, ¿no? En Europa se están empezando a fomentar esos mercados de contratos de largo plazo, se está empezando a desarrollar nuevas figuras para atraer almacenamiento, desarrollo o sofisticación o complejización de los mercados de servicios auxiliares que permitan poner en valor el megavatio hora que aportan estas tecnologías gestionables. En ese sentido, Colombia ya está en una situación excepcional. Ya hay un mercado de contratos establecido, muy consolidado, donde a lo mejor es necesario quizás ir hacia contratos de más largo plazo que permitan la integración de renovables y, a partir de ahí, quizá desarrollar esos servicios complementarios de mercados intradiarios, etcétera, etcétera, que una vez que estas renovables entren al mercado y pues veamos situaciones de precios más competitivos, pues permitan poner en valor la energía o el megavatio hora de estas tecnologías gestionables. Respecto a la capacidad renovable, no voy a decir nada nuevo. Realmente, para integrarla, más allá del mercado, lo que se necesita es desarrollo de la transmisión, facilitar los procesos de desarrollo y realmente estas tecnologías, ya lo hemos visto, pueden ser un complemento perfecto para la matriz hídrica de Colombia. En el caso de los modelos de despacho, de nuevo, los mercados internacionales están yendo hacia modelos de ofertas. Tener un volumen de generación no gestionable en el mercado hace que sea mucho más sencillo de gestionar un mercado mediante ofertas que mediante costes. Si a eso le añadimos que empezamos a tener también mercados con volúmenes de almacenamiento muy elevados, el caso de Chile está instalando baterías en el orden de gigavatios, España es otro que también. De nuevo, Colombia ya tiene ese almacenamiento instalado en forma de hidráulicas, vuelve mucho más complejo un despacho de costes que un despacho de ofertas. Y ya, por último y para terminar, la intervención de precios o el análisis legal, lo que vemos es que realmente sí, evidentemente si se interviene el precio, baja el precio, eso es automático. Si no puedes cobrar 1.000 y tienes que cobrar 500, es más barato. Claro, lo que ocurre es qué señales puede enviar esto a más largo plazo. ¿Va a facilitar, va a favorecer el desarrollo de nueva capacidad? Está más en duda. Mientras que realmente esa diversificación, ese desarrollo de capacidad ya trae unos precios más competitivos, reduce las situaciones de escasez precisamente porque hay una complementariedad entre recursos y puede, evidentemente, no trae las complejidades legales que pueda traer una intervención directa del mercado. Bueno, esto es un poco todo lo que tenía que contar de manera muy resumida y muy rápida los 3 meses de trabajo que tuvimos con el equipo de Acolgen y Asociados. Cualquier duda que haya, estamos todavía todo el día en el evento, encantados de responder y nada, muchísimas gracias a todos y a la organización.